Muchas gracias. Pueden nomás apagar sus cámaras, por favor. Como estaba programado para el día de hoy, entonces vamos a resolver el examen del segundo parcial. En el transcurso de la resolución, si es que hay alguien que quiere alguna aclaración respecto al examen, puede interrumpir, por favor, puede nomás hacer las preguntas que consideren necesarias. Entonces vamos a empezar a desarrollar el examen tal y como estaba previsto en la clase del día de hoy. Bien, entonces el examen constaba de 2 preguntas. La primera pregunta, vamos a empezar con la primera pregunta, que era un ejercicio del equilibrio de un cuerpo rígido en el plano. Decía, la barra uniforme OC pesa 50 newtons y actúa en el punto medio. Si el resorte AB con una constante de rigidez de K igual a 60 newton metro tiene una longitud no alargada cuando el ángulo igual a 0, determina el peso P necesario para mantener la barra en equilibrio correspondiente al ángulo de 45 grados y la reacción en el apoyo O, donde la distancia B es igual a 4 metros. Ver la figura. Bien, entonces vamos a partir de los datos de una estructura, de un cuerpo rígido que está unido en el punto O con un apoyo de segunda clase, es decir, este apoyo O genera 2 reacciones. Luego tenemos unido al punto B un resorte que adquiere esta posición final que se muestra en la figura con un ángulo de 45 grados. Y el peso P, es el peso que debemos encontrar para que adquiera esta posición final. Bien, la posición inicial era de un elemento totalmente vertical, ¿no? Así estaba inicial. Y este resorte estaba sin estirar cuando la posición era vertical. Cuando la posición era vertical, el resorte se encontraba sin estirar. Entonces, ocurre el fenómeno físico y tenemos una longitud final del resorte. Bien, entonces, esta es la figura que debemos analizarla para su equilibrio. Entonces, los datos son el peso, como les decía, de 50 newtons, la constante del resorte, que es 60, la longitud B igual a 4, el resorte no está alargado cuando el ángulo es igual a 0 y el resorte estará alargado cuando θ igual a 45. ¿Cuál es el peso y cuáles son las reacciones? Es la pregunta. Entonces, lo primero que podemos hacer es encontrar esta longitud final. Como tenemos la longitud inicial, encontramos la longitud final y vamos a aplicar el concepto de que la fuerza del resorte es igual a K por S. Entonces ya vamos a encontrar directamente la fuerza con la que se está estirando en esta posición final del resorte. Ven ustedes en este triángulo conformado A, O, B, triángulo
y donde tenemos un ángulo, tenemos el lado B, ¿no? A, desde A hasta O, mide 4 metros, y desde O hasta B, también tenemos el otro lado de ese triángulo, que mide 2 metros. Entonces tenemos dos lados, un ángulo interno, y por lo tanto podemos encontrar por trigonometría, podemos encontrar la longitud final, es decir, la longitud AB. Entonces aquí tenemos, aplicando la ley de los cosenos, la ley de los cosenos nos dice que este lado es igual a la raíz cuadrada del cuadrado de estos lados adyacentes menos el doble producto del cuadrado, el doble producto de las distancias, esta distancia AO y la distancia OB, por el coseno del ángulo opuesto. Eso nos dice la teoría de los cosenos. Entonces, de aquí reemplazamos los datos de B y obtenemos que la longitud final había sido 2.947. Como tenemos la longitud inicial, que era la distancia que tenemos desde en realidad, desde A, si este elemento estaba inicialmente en una posición vertical, entonces la longitud inicial del resorte era 2 metros, ¿no? Era 2 metros. Entonces, tenemos la longitud final 2,94. Entonces, el alargamiento que sufre es de 2,94 menos 2 metros, multiplicado por la constante, tenemos la fuerza del resorte, que es igual a 56,82. Entonces ya tendríamos la fuerza del resorte, acá, ¿no? En esta dirección, la fuerza del resorte. Y ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre expresando todas esas funciones. Es decir, analizamos, aislamos el cuerpo rígido y obtenemos que tenemos dos reacciones en el punto O, y además tenemos una fuerza del resorte que ya la conocemos también. La acabamos de calcular, la fuerza del resorte actuando en el punto B. Además, en el mismo punto tenemos el peso del elemento, que también es conocido, y por el otro tenemos una incógnita, que es P. Bien, entonces tendríamos que conocer, en realidad, tendríamos que con la historia de momentos alrededor del punto O, las incógnitas de OX y OY, y nos va a quedar una sola incógnita, que es P. Eso es lo que vamos a hacer. Sumando momentos en el punto O, vamos a encontrar P. Entonces, y para eso vamos a encontrar todas las distancias, ¿no? Todos los brazos de momento. Necesitamos este primer brazo de momento, que es X, el otro brazo de momento, que es X1, y X tenemos una altura y conociendo el ángulo, nosotros podemos hacer relaciones trigonométricas o analizar este triángulo ODB. Entonces, con esos datos que contamos, podemos obtener que la distancia en X, esta X es igual a 1.41 y la distancia OY, de la Y, en Y es igual a 1.41 porque el ángulo es de 45 grados. Bien, luego podemos obtener también esta distancia X1 teniendo como dato la longitud del elemento, y teniendo el dato podemos obtener esta X1, ¿no? Entonces X1 para nosotros será 2.82.
Bien, entonces, los ángulos que necesitamos para la proyección de la fuerza resultante, la fuerza del resorte en la dirección X y en la dirección Y, es el ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa podemos obtenerlo perfectamente si hacemos, el análisis en el triángulo ABD. A, B y D. Bien, entonces hacemos el triángulo en el análisis para el coseno. El coseno del ángulo A da igual a X sobre la longitud final, cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y de ahí obtenemos el valor del ángulo alfa. El ángulo alfa, que será igual a 61.327. Entonces obtenemos el valor del ángulo y con ese valor nosotros podemos proyectar la fuerza del resorte, que ya la hemos conocido en su magnitud, la podemos proyectar en dirección vertical y en dirección horizontal. Bien, una vez que tenemos esa posibilidad, lo que tenemos que hacer es sumar momentos alrededor del eje del punto O, ¿no? Sumando momentos en el punto O, tener una ecuación en función a todos los datos que estamos obteniendo. Veamos a ver el diagrama de cuerpo libre. Si hacemos sumatorio de momentos en el punto O, tendremos esta fuerza P multiplicada por X1. Luego tenemos el peso multiplicado por X. Vean ustedes, la fuerza por el brazo. Luego vamos a obtener la componente vertical de la fuerza del resorte, multiplicada también por X. Vamos a obtener la componente horizontal de la fuerza del resorte, multiplicada por Y, cada uno con sus signos debido al giro horario y antihorario, ¿no? Entonces, todas estas fuerzas generan un giro o un momento alrededor del punto O. Por lo tanto, de todas esas fuerzas, la única incógnita en esta ecuación que estamos viendo, en esta ecuación, sumando momentos alrededor del punto O, será la fuerza P. Reemplazamos la fuerza P con todos los datos que obtenemos y el resultado final es 13.558 newton. Entonces, esa será la fuerza P. Y ahora podemos hacer una sumatoria de fuerzas horizontales y verticales para encontrar los valores correspondientes a OX y OY. Teniendo ya P, nosotros podemos hacer sumatoria de fuerzas horizontales y vamos a ver, aquí tenemos OX menos la fuerza del resorte por el coseno de alfa. No hay otras fuerzas horizontales. Eso igualamos a 0 y despejamos el valor de OX. Sumando fuerza en Y tenemos OY menos el peso de la varilla o del cuerpo, más la componente de la fuerza del resorte, que es F sub R por el seno, y menos P. Conocido ya P, entonces la única incógnita ha de ser OY. Entonces, de esa manera, sumando fuerzas en X, obtenemos el valor de OX, y sumando fuerzas en Y, obtenemos el valor de OY. Bien, ahí tenemos entonces la resolución de la primera pregunta con estas tres respuestas, ¿no? P, OX y OY. Y la reacción en dirección Y del punto O. Tenemos las tres respuestas.
En el segundo ejercicio, era un ejercicio que estaba referido al espacio, ¿no? Tenemos un ejercicio propuesto y por lo tanto debemos utilizar el álgebra vectorial para la carga suspendida que se muestra en la figura 2 ejerce una fuerza de 500 libras. Aquí tenemos la fuerza de 500 libras en el punto A y la barra OA pesa 150. Tenemos una barra con un peso de 150 que actúa en el punto medio, es decir, va a actuar en un punto D. Determina las tensiones en los cables, que tenemos en la tensión del cable CA y la tensión del cable BA, además de las reacciones en el punto O. Esa era la pregunta. Entonces partimos de los datos de la fuerza F y del peso del elemento aplicado en el punto medio, que lo vamos a denominar W. Entonces esos son los datos y las incógnitas serán entonces la tensión en las cuerdas AC y AB y las reacciones en el que genera solamente 3 reacciones por su condición de soporte de bola. Entonces aquí tenemos 3 reacciones en el punto O, que son 5 incógnitas que se presentan en el problema. Bien, ahora se nos da ya las coordenadas de cada uno de los puntos O, A, B y C. Además, el punto medio está expresado justo a la mitad, ¿no? A la mitad. Y aquí tenemos las coordenadas del punto medio. Será en X, será igual a 0. Y en Z igual a 3. Bien, ya tenemos las coordenadas entonces del punto medio. Y ahora vamos a ver los vectores posición. Necesitamos el vector posición AB y el vector posición AC para que podamos encontrar sus magnitudes, sus vectores unitarios. Obtenido el vector unitario, podemos expresar las fuerzas como vectores. Y entonces lo que tenemos que hacer es, aquí debemos aislar el elemento, expresar el diagrama de cuerpo libre, y cada una de estas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo rígido la tenemos que expresar como vectores. Es decir, la tensión AC, tensión AB, la fuerza, el peso y las reacciones en el punto O debemos expresar como vectores. Entonces, ¿cómo podemos expresar las tensiones, por ejemplo, en la cuerda como vectores? Multiplicando la tensión por su vector unitario. Y el vector unitario no es nada más que el vector posición sobre su modo A hasta B, coordenadas de B, menos las coordenadas de A, en las direcciones I, J, K, ¿no? 4I menos 8J más 4K. Y el vector posición AC de la otra cuerda, menos 8J más, si me disculpan un segundo, por favor, un segundito.
Mil disculpas. Vamos a retomar que debemos expresar las fuerzas como vectores, entonces vamos a expresar la tensión AC y la tensión AB como vector. Para eso necesitamos el vector posición y el módulo, nada más que la raíz cuadrada del cuadrado de cada una de las componentes del vector posición. Tenemos entonces la magnitud del vector AB y la magnitud del vector AC. Relacionando la posición con la magnitud, vamos a obtener el vector unitario, les decía, ¿no? Bien, necesitamos también obtener los brazos de momento. Y los brazos que necesitamos son el brazo OA, porque vamos a utilizar esa distancia o ese brazo para establecer el momento que generan la tensión AC, la tensión AB y la fuerza F. Y también necesitamos este otro brazo, OD, para establecer el momento que genera el peso respecto al punto O siempre, ¿no? Entonces, R o A son las coordenadas de A menos las coordenadas de O. Tenemos 0i, 8j y 6k. Y el vector posición o el vector brazo OD será igual a 0i, 4j y coordenadas de D menos las coordenadas de O. Tenemos entonces ya todos los datos necesarios para expresar el vector unitario a lo largo de la cuerda AB y el vector unitario a lo largo de la cuerda AC. Bien, tenemos también los vectores unitarios de la fuerza F, el vector unitario del peso y los vectores unitarios de las reacciones. Veamos a ver acá. De la fuerza F, es una fuerza gravitacional que está actuando hacia abajo, por lo tanto solamente tiene componentes en K y en dirección negativa del eje K. Entonces no tiene componente ni en 0, ni en I, ni en J. Lo mismo el peso. El peso del elemento también al ser gravitatorio en la dirección K solamente tiene componentes sobre el eje K, sobre el eje Z, y con un valor negativo. No tiene componentes ni en I ni en J. Tenemos también el vector unitario del punto O, ¿no? En cada una de las direcciones. Absolutamente todos los vectores unitarios estarían identificados y por lo tanto ya podemos expresar las fuerzas como vectores, ¿no? La fuerza de la tensión AB, la tensión AC, multiplicando el módulo por el vector unitario, ¿no? El vector unitario nos da la dirección y el sentido, más el módulo tenemos la expresión de un vector, módulo, dirección y sentido. Entonces aquí tenemos la multiplicación y por lo tanto vamos a obtener componentes de la tensión AB en dirección I, en dirección J y en dirección K, ¿no? Relacionando siempre el vector posición sobre su módulo. Bien, tenemos ahí la expresión de la fuerza como vector. Lo mismo para la tensión AC, la expresión de la fuerza como vector. Para la fuerza F, que es igual al módulo por su vector unitario. Como no tenemos componentes ni en I ni en J, entonces esa fuerza solamente tendrá componentes en K, es decir, 0I, 0J y menos 500K, que resulta de la multiplicación del módulo por el vector unitario. Lo mismo para el peso, ¿no? El peso también
como no tiene componentes ni en I ni en J, solamente va a tener una componente de menos 150 en K. Y la reacción en el punto O tiene componentes en las tres direcciones, ¿no? Entonces, la reacción en el punto A será igual a la reacción en dirección X y reacción en dirección Y en J y reacción en dirección Z en K. Entonces ya tenemos, vean ustedes, las 5 fuerzas que están actuando expresadas como vectores. Entonces lo único que tenemos que hacer es sumar todas las fuerzas e igualarlas a 0 para garantizar su equilibrio. Esta es la primera ecuación de traslación y sumando en sus correspondientes direcciones X y Y, vamos a obtener aquí, sumamos todas las Y y obtenemos la primera ecuación. Todas las J y obtenemos la segunda ecuación y todas las K obtenemos la tercera ecuación. Entonces aquí obtenemos 3 ecuaciones con 5 incógnitas, ¿no? Son 3 ecuaciones con 5 incógnitas. Necesitamos entonces el apoyo de las ecuaciones de rotación. Y las ecuaciones de rotación las vamos a obtener tomando momentos de la estructura alrededor del eje O, habíamos dicho, ¿no? ¿Cuáles son las fuerzas que generan momento alrededor del eje O? Será las tensiones, ¿no? Tensión AC multiplicada por su brazo, que es el vector posición ROA. La tensión AB multiplicada por ese mismo brazo y la fuerza F multiplicada por ese mismo brazo. Entonces, aquí tenemos 3 fuerzas que generan giro alrededor del punto O. Además, tenemos el peso multiplicado por su brazo, que es ROD, ¿no? La fuerza por su distancia. Bien, entonces, vamos a expresarlo eso vectorialmente, ¿no? El momento, entonces, respecto al punto A será el brazo por la fuerza multiplicada de manera vectorial. Entonces sumamos ROA por la tensión, les decía, AB, ROA por la tensión AC, ROA por la fuerza F y ROD multiplicado por su brazo. Cada una de estos componentes nos expresamos con una determinante IJK. Aquí tenemos la primera determinante, la segunda determinante, que es, y tenemos 1, 2, 3, 4 determinantes, ¿no? ROA por la tensión AB. Tenemos entonces en la primera fila IJK, en la segunda fila obtenemos los vectores brazo, es decir, ROA es 0,86 y la tensión AB, la fuerza de la tensión AB será igual a 1 sobre raíz de 6 menos 2 sobre raíz de 6, 1 sobre raíz de 6 multiplicado por la tensión AB. Desarrollamos esta determinante con paso a paso, vean ustedes acá, está desarrollado paso a paso el ejercicio hasta obtener una ecuación, ¿no? La primera, que sería la cuarta ecuación. 8.165 de la tensión AB en I, más 2.449 de la tensión AB en J, y más 3.266 de la tensión AB en K. Tenemos la primera expresión, no es la ecuación número 4, es la primera expresión de momentos. Luego tenemos la otra determinante que nos va a arrojar de la misma manera, ¿no? Una ecuación en función, pero de la tensión AC. Luego obtenemos la tercera determinante, que es el momento de la fuerza respecto al punto O, que también lo obtenemos aquí, menos 4.000 I más 0J más 0K. Y por último, el peso, ¿no? El peso que también obtenemos menos 600 I más 0J
J más 0K. Bien, ahora, sumando todas las componentes en dirección Y, todos los giros que se generan alrededor del eje X, vamos a obtener la cuarta ecuación. Ahora sí, la cuarta ecuación es 8.165 de la tensión AB más 3.448 de la tensión AC. Y tenemos el término independiente que es igual a 4.600. Luego obtenemos la quinta ecuación, sumando fuerzas alrededor del eje del momento en Z, en Y. Y la sexta expresión obtenemos sumando momentos alrededor del eje Z. Todo eso igualamos a 0 y obtenemos las ecuaciones 4, 5 y 6. Vean ustedes, aquí en estas ecuaciones tenemos las mismas incógnitas, ¿no? Tensión AB y la tensión AC. Entonces, resolviendo la ecuación 4 y 5, obtenemos las tensiones AB y la tensión AC, que es 454.36 libras y 237.51 libras. Eso reemplazamos en cada una de las ecuaciones 1, 2 y 3 para obtener las reacciones a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y y a lo largo del eje Z del punto O. Entonces obtenemos aquí las 5 incógnitas que buscadas, ¿no? Las 5 incógnitas que eran de la pregunta del examen. Bien, entonces, este ejercicio ustedes ya lo tienen en el WhatsApp. Si es que han tenido oportunidad de verlo también, o si no, el día de hoy, viendo las cosas que hemos hecho, tienen seguramente algunas interrogantes. Y eso podemos aclararlo en este momento. Esta resolución ha sido efectuada por los ayudantes de la asignatura. El día de ayer habíamos desarrollado esto también con el otro grupo, esta resolución, y hemos visto que había un pequeño error en el otro solucionario, ¿no? de uno de los ayudantes. Había un error en cuanto a una sumatoria de fuerzas en Y que se hizo notar durante el desarrollo del examen. Sin embargo, era simplemente un error. No, el resultado estaba bien descrito, simplemente el error de una omisión de una letra, ¿no? Ese era el problema del otro solucionario. Por eso es que estamos compartiendo el solucionario que no tiene errores, que es este. Entonces, tienen ustedes la palabra para que se les pueda aclarar cualquier punto que no esté del todo claro y además, que si es que tienen algo que les haya llamado la atención en cuanto a la calificación de su nota. Tienen la palabra entonces para pedir aclaraciones. Ingeniero, buenas tardes. Sobre la pregunta 2. Buenas tardes. Sí, dígame. La pregunta 2, ¿cuánto valdría? Y yo solo hice hasta el vector fuerza. Las dos preguntas cada una de las preguntas tiene un porcentaje del 50%. 50 puntos vale la primera, 50 puntos vale la segunda. Entonces, si usted ha hecho solamente hasta los vectores, ¿hasta qué parte de los vectores? ¿Hasta la identificación de los vectores fuerza? ¿Hasta acá? Sí, vector fuerza. Entonces, no tiene ni la mitad del ejercicio resuelto, ¿no? No tiene ni la mitad. Entonces, si vale 50, aproximadamente tendría un valor de 15 puntos, si es que ha identificado bien, ¿no?
Si está identificado bien, todito está donde me he fijado, está todo bien. Sí. Claro, o sea, si hubiera llegado por lo menos a identificar las 3 ecuaciones de traslación, ya hubiera valido la mitad, ¿no? Bien. Si es que Entonces, tienen alguna otra consulta acerca de lo que significa el procedimiento, por favor. ingeniero, entonces tendría que tener un valor de la primera pregunta hice y hasta donde le comenté. Y en la nota tengo lo que me fijé, 55. Ya. Ingeniero, yo tengo una pregunta sobre el primer parciales. Sí, dígame. De las dos preguntas, usted sacó el solucionario del primer parcial, yo tengo la pregunta 2 hecha bien, Ya, y del uno hice ¿qué apellido usted, perdón? Arando ¿Cómo? Arando Ortega Carlos Ah, Alexander. Aranda Ortega. Ya, del primer parcial, Ujú. dice, ¿no? Sí, la pregunta 2 yo la hice bien, y de la uno me equivoqué en el procedimiento, pero hasta la mitad creo que está bien, pero tengo 25 puntos Ya, voy a del primer revisar. parcial. A ver, lo que tienen que tener claro respecto a la primera y la segunda interrogante que están haciendo es de que las preguntas son claras, ¿no? Aquí en la primera pregunta nos dicen que encontremos cuántas respuestas. Debemos encontrar en la primera pregunta, debemos encontrar 4 respuestas, ¿no es cierto? Pero, 3 respuestas. P o X o Y. Esas son las respuestas. Y los porcentajes que deben tener cada una de las respuestas están en función, pues, a estas 3 respuestas. De la misma manera, en la segunda pregunta, ¿cuántas respuestas correctas deberían emitir? 5. Entonces, se supone que cada una de estas respuestas correctas debe valer, por ejemplo, 10 puntos, ¿no? 10 puntos, 10 puntos, 10 puntos. Las respuestas correctas tienen esa ponderación. Ahora, de que hayan hecho, digamos, un buen diagrama de cuerpo libre, de que hayan expresado bien su vector unitario, todas esas cosas, bueno, pues es bastante ambiguo eso, ¿no? O sea, las respuestas tienen que marcar los porcentajes. O sea, no es que ustedes van a llenar toda una hoja sin sentido de repente y van a tener, por esa labor, van a tener un cierto porcentaje. Yo jamás les pongo cero, siempre les pongo algo, ¿no es cierto? Entonces, no hagan reclamos, ese tipo de reclamos, por favor, les pido que no hagan ese tipo de reclamos. Yo he dibujado bien, por lo tanto, yo merezco un punto, 2 puntos, digamos, ¿no? Eso no amerita eso. Las respuestas están claras aquí, las preguntas son claras y las respuestas también tienen que ser claras. En la primera pregunta, 3 respuestas. Se necesita o X o Y el peso, esta P. Y en la segunda son 5. Entonces, si no han llegado a establecer con claridad esas respuestas, no esperen pues porcentajes plenos, ¿no? Bien, otras consultas, por favor. Bien, la clase del día de hoy estaba prevista para la resolución del examen, para que ustedes puedan verificar o si es que tienen alguna duda acerca de la resolución, pueda ser aclarado. Ese tenía el objetivo de esta clase, además de que puedan expresar si es que están disconformes con su nota, yo podría
volver a calificar, ¿no? Entonces, ese era el propósito. Si no hay opiniones, si no tienen preguntas, entonces vamos a terminar la clase del día de hoy y nos vemos la próxima semana. Bien, muchas gracias por su presencia. Entonces, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, ingeniero. Hasta luego.